Shalom amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Yo siempre espero que ustedes estén maravillosamente bien con las enseñanzas de Torah. Le damos las gracias al Boreolam porque nos permite un día más de vida y también una parashá más para seguir estudiando de sus maravillosas enseñanzas. En esta oportunidad, Parashat Kitavo. Recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo. Comenzamos. El nombre de la parashá. Kitavo significa cuando ingreses, como en el versículo, cuando ingreses a la tierra que Dios te da. ¿En qué momento, según la Torá, se produce el ingreso? Decimos que apenas una persona pone su mano en una habitación, ha ingresado. ¿O debe haber puesto la mayor parte de su cuerpo adentro? ¿O solo se puede decir que ingresó cuando todo su cuerpo está en la habitación? Similarmente, ¿en qué momento se considera que una nación ha ingresado a una tierra? ¿Cuando llegan las primeras personas? ¿O todas deben llegar y asentarse para que podamos decir que verdaderamente han ingresado? El Talmud responde, un ingreso parcial no es considerado ingreso. Julín 33b. Del mismo modo, Rashi explica al comienzo de nuestra parashá que cuando ingreses a la tierra se refiere a cuando hayan conquistado y dividido la tierra. Esto nos enseña una poderosa lección en la vida cotidiana y debemos ingresar, introducirnos totalmente de todo corazón en todo lo que hacemos por Dios. Cuando la persona se sumerge por completo en lo que está haciendo, no hay apenas una mejora cuantitativa en sus acciones, cuánto está involucrada, sino un cambio cualitativo que afecta radicalmente el modo en que está involucrada. Para alcanzar un estado de inmersión total, un ingreso, la persona debe renunciar temporalmente a cualquier otra preocupación o interés y dedicarse irrestrictamente al tema en cuestión con total devoción y concentración. Debe rendirse, entregarse y no permitir que ninguna subjetividad personal interfiera con la pureza de este acto. En otras palabras, si bien una persona tiene muchas capas mediante las cuales interactúa con el mundo y lidia con la vida cotidiana, le es posible pelar dichas capas y forjar una conexión directa del alma con lo que está haciendo. Si lo logra, ella y la actividad se volverán una única entidad indistinguible. A modo de ilustración, cuando el alma ingresa al cuerpo para darle vida, hay un ingreso total, tanto que el alma y el cuerpo se vuelven uno. Ahora bien, el cuerpo también está vivo, no está meramente animado por el alma. El mismo ha cobrado concretamente vida, porque el alma ha ingresado al cuerpo por completo, tanto que el alma y el cuerpo son verdaderamente uno. Y esta es la lección de Parashat Kitavo. Debemos ingresar a cada misbah que realizamos y en cada acto con el que servimos a Dios. Entonces nuestra observancia del judaísmo cobrará vida, literalmente. Basado en Likutei Sijot, volumen 19, página 245 a la 247. Sijat Shabbat Parashá Kitavo 5733. Parashat Kitavo
contiene 3 misbot positivas y 3 prohibiciones. Segulot de la Parashá Kitavó. Segulá para tener la dicha de ofrecer a Hashem las primicias de todas sus bendiciones que le da a la persona. Segulá para ser bendecido al entrar y al salir. Segulá para que termine el año y sus maldiciones, y que si alguna de esas calamidades deberían suceder, que se considere la lectura como si ya sucedieron. Ahora leeremos el comentario del Humash Rabino Sion Levi. Parashat Kitavó, las primicias. La Torá ahora nos proporciona los detalles de un precepto que fue mencionado por primera vez en Shemot 23:19. Una vez que la tierra fuera conquistada y repartida, los agricultores debían llevar los primeros frutos maduros de la cosecha al templo y entregarlos al Cohen, en una ceremonia que incluía una conmovedora declaración de agradecimiento a Dios por su eterno rol de guía de la historia del pueblo judío. Cuando el judío obsequia sus primicias o bikurim al Cohen, esto representa la dedicación de todo lo que posee al servicio de Dios. Uno de los objetivos de la creación es, en efecto, que el judío diga que cada uno de sus logros, independientemente de cuánto esfuerzo haya invertido en el mismo, es un obsequio de Dios. De las primicias, es decir, la primicia de algunas especies, mas no de todas. Los sabios recurren a la exégesis para derivar que este precepto solo se aplica a las 7 especies por las cuales la tierra es alabada, como se identifican en el versículo 8:8. Cuando alguien veía un higo maduro, ataba un hilo a su tallo y declaraba: esto es bikurim. Rashi. Los sabios describen la forma en que los judíos confluían hacia Jerusalén desde todas las comarcas de Eretz Israel con sus bikurim, desfilando en un ambiente festivo, acompañados por música y celebraciones que aumentaban a medida que los habitantes de las ciudades por las que pasaban se les unían en procesión. A Hashem, tu Dios. Quien traía los bikurim debía decir al Cohen: Hashem, tu Dios, un término que denota una relación muy especial entre Dios y el Cohen, como si fuera un rey o un profeta. Por ejemplo, Yehoshua 1:9, Shmuel Aleph 12:9 y 15:15. La Torá nos exige dirigirnos al Cohen con ese nivel de respeto, aunque sea muy inferior a sus predecesores. Los bikurim deben considerarse como un obsequio a Dios y al Cohen como su representante, Seforno. Que he venido a la tierra. Esta es una forma de expresar nuestro agradecimiento a Dios por habernos entregado la tierra. Rashi. Tomará el Cohen. El Cohen coloca la mano debajo de la del dueño y juntos alzan y ondean el cesto, como es el caso con numerosas ofrendas. Suká 47b. La declaración. El Cohen devuelve el cesto a quien traía los bikurim, y este último recita una breve sinopsis de la historia judía. Esto tiene como objetivo demostrar que la tierra jamás podría haber sido entregada
al pueblo judío sin que Dios le hubiera expresado su amor mediante su intervención en los detalles más íntimos de la historia. Al finalizar su declaración, quien traía los bikurim depositaba el cesto a los pies del altar, convirtiéndose este en un obsequio para el Cohen. Como explica Sifri, este texto constituye una parte importante de la Agadá de Pesaj. Un arameo intentó destruir a mi padre. Esta traducción refleja la exégesis de Rashi, quien sigue la interpretación de Sifri, basada en el Midrash, la cual también representa la versión que encontramos en la Agadá. Por consiguiente, el arameo en cuestión es el farsante Labán, quien intentó engañar a Jacob en cada instancia y por último lo persiguió con la intención de matarlo, y lo habría hecho de no ser porque Dios le advirtió que no se atreviera a dañar a Jacob. Bereshit 31, 29, 30. En un sentido literal, este término puede traducirse como mi antepasado, es decir, Jacob. Era un arameo perdido, es decir, sin hogar o pobre, diciendo que Jacob vivió 20 años de su vida en Aram, Ibn Ezra. Te alegrarás. La celebración debería incluir actividades que despierten la alegría de la gente, como cantar en grupo, pues cada vez que las personas se reúnen para celebrar una ocasión dichosa, es natural que canten. Haktal Bejakabala. Este versículo muestra que para que la celebración de su bienaventura sea completa, el judío debe incluir a los levitas y a los menesterosos en la misma. Ibn Ezra. Esta promesa de que Israel celebrará se yuxtapone con el texto siguiente, en que se nos ordena procurar que los diezmos se distribuyan correctamente a fin de enseñar que el judío tendrá su felicidad garantizada si atiende a las necesidades de los levitas, los pobres y los desamparados. Baal Haturim. La confesión de los diezmos. Deben tomarse los diezmos de las cosechas siguiendo un ciclo trienal. Cada año el primer diezmo se da a levita. Durante el primer y segundo años se toma Maaser Sheni, el segundo diezmo. Este último posee cierto grado de santidad y debe ser comido en Jerusalén durante el tercer año en vez del segundo diezmo. Se toma un diezmo conocido como Maaser Ani, el diezmo del pobre. Este ciclo se repite cada 3 años, excepto por los años séptimo, Shemitah, y 50º, Yovel, cuando no se deben tomar diezmos. A más tardar el día previo a Pesaj del año que sigue a cada ciclo trienal, el agricultor debe cerciorarse de que haya entregado todos los diezmos a los destinatarios correspondientes, y entonces el último día de Pesaj del cuarto y séptimo años recita la confesión en este pasaje. Si bien es preferible recitarlo en el templo ante Hashem, se puede recitar en cualquier lugar. Seforno explica el motivo por el cual la declaración recibe el nombre de confesión, pese a que no menciona ningún pecado. Si Israel no hubiera adorado el becerro de oro, los primogénitos habrían seguido teniendo el privilegio de realizar el servicio divino y cada hogar judío podría haber sido un templo sagrado.
La caída de la nación de su pedestal espiritual fue el único motivo por el cual surgió la necesidad de retirar los diezmos del hogar y dárselos a los Coanim y a los levitas. Por ese motivo debemos confesarnos. El año del diezmo, es decir, el año en que solo se da uno de los dos diezmos del año anterior. En los 2 primeros años del ciclo, se separan tanto el diezmo de levita como Maaser Sheni, pero en el tercer año se omite Maaser Sheni, el cual es reemplazado por el diezmo del pobre, Rashi. Otra forma de entenderlo es que el diezmo del pobre posee una condición especialmente elevada. Los levitas tienen el derecho de recibir su obsequio porque renunciaron a una parte de la tierra para dedicarse al servicio de Dios. El segundo diezmo, en cambio, es aprovechado por el agricultor y su familia. Empero, el diezmo del pobre posee una condición muy especial, dado que simboliza la generosidad y la preocupación por los menos afortunados que siempre han caracterizado al pueblo judío. Haamek Davar. No he comido de él durante mi duelo intenso, es decir, el día en que fallece un pariente cercano, cuando está prohibido comer Maaser Sheni. De igual forma, el resto de este versículo se refiere al Maaser Sheni, el cual no puede consumirse ya sea si éste o quien lo coma están contaminados ritualmente. Tampoco puede ser utilizado para comprar mortajas u otros artículos necesarios para el difunto. Rashi. Contempla desde tu sagrado aposento. Hemos hecho lo que nos has decretado. Ahora te pedimos que hagas lo que es de tu incumbencia. Bendecir a Israel. Rashi. Este versículo es la única excepción a la regla que dice que la palabra contemplar en la Torá denota un cuidadoso escrutinio para determinar si corresponde propinar un castigo. Sin embargo, cuando los judíos dan caridad a los pobres, el atributo de justicia se transforma en el atributo de la misericordia. Rashi sobre Bereshit 18:16. Or HaChaim comenta que las dos expresiones, sagrado aposento y cielos, se refiere a dos clases de bendición. La primera es el espíritu de pureza que Dios infunde en la gente, en tanto que la segunda es la bendición temporal de la prosperidad. Esto explica también la referencia que el versículo hace posteriormente a Israel y al suelo. Dios e Israel son inseparables. Una vez finalizada la transmisión de los preceptos y explicaciones que Dios le había indicado que enseñara en las postrimerías de su vida, Moshe ahora exhorta a los judíos para que los salvaguarden con todo su corazón y toda su alma. Rambán. Como asimismo, para que siempre vean la Torá como algo nuevo y emocionante, como si hubiera sido entregada este día. Rashi. Distinguiste, te ha distinguido. En vista de que Israel aceptó la Torá y se comprometió a observar sus preceptos a toda costa, la nación y Dios se han elevado mutuamente. Israel distinguió a Hashem como un único Dios, en tanto que él distinguió a Israel como su único pueblo. Rashi. Estos versículos pueden también entenderse de la siguiente forma. Tú, Israel, provocaste que Dios dijera que Él siempre será tu Dios. La constante dedicación de Israel a Dios y sus preceptos le llevaron a convertirse en su Dios y a ayudarlos siempre.
Por otra parte, gracias a los milagros que realizó para salvar y preservar a Israel, Hashem provocó que dijeras que te obligarías siempre a ser su pueblo preciado. Rashbam. Independientemente de la interpretación que elijamos, ambos versículos constituyen un juramento mutuo de lealtad entre Dios e Israel. El nuevo compromiso. Moshe ahora exhortó al pueblo para que, una vez que hubiera ingresado a la tierra, lo que haría en unas pocas semanas más, tendría que renovar su compromiso con Dios y la Torá. A tal objeto inscribirán toda la Torá sobre 12 enormes piedras, trayendo ofrendas y congregándose en 2 montañas para confirmar su lealtad, dado que Moshe ya no estaría con ellos, y en vista de que una nación es dirigida por sus líderes más respetados, mandó llamar a los ancianos de Israel para unírsele en esta proclamación. Las palabras de esta Torá. Moshe quería que la gente sepa, ni bien hubiera ingresado a la tierra, que sus éxitos anteriores y esperanzas para el futuro dependían de su apego a la Torá. Los judíos cruzarían el Jordán de manera milagrosa. Yehoshua capítulo 3. Y tan pronto entraran a la tierra, escribirían toda la Torá en 70 idiomas, algo que resultaría imposible de no mediar una intervención sobrenatural. Por ello, les quedaría claro que su cruce del Jordán se debía exclusivamente a Dios y que lo único que los mantendría en su nuevo hogar sería su obediencia irrestricta a la Torá, al Shij. En vista de este vínculo entre la Torá y la tierra, los sabios incluyeron una mención de la Torá en la segunda bendición de Birkat Hamazon, bendición después de los alimentos, donde expresamos nuestro agradecimiento por el don de Eretz Israel, Rabbeinu Bejaye, y las revestirás con yeso. Después de que la Torá fuera inscrita en las piedras, éstas tendrán que ser recubiertas con una nueva capa de yeso para proteger la escritura. Todo el que posteriormente quisiera copiar el texto de la Torá de las piedras podría retirar el yeso blando con facilidad. Sotá 35b. Con suma claridad. Esto se refiere al versículo 3 anterior y explica la forma en que debería ser escrita la Torá. Rashi, citando a los sabios en Sotá 32a, observa que debería ser escrita de tal forma que resulte claro para cualquier persona que deseara leerla, es decir, tendría que ser inscrita en los 70 idiomas primarios de esa época, una proeza a todas luces milagrosa. En un sentido literal, Ibn Ezra interpreta esto como una referencia a que la inscripción tendría que ser clara y legible. También cita a Rabí Sa'dí Gaón, quien sostiene que todos los preceptos fueron inscritos en las piedras, pero no todo el texto de la Torá. Este día te convertiste en pueblo. Cuando Moshe entregó su pergamino de la Torá recién escrito a los levitas para que lo custodiaran, el resto del pueblo alzó la voz en protesta, reclamando que algún día los levitas podrían llegar a decir que la Torá es de su exclusiva propiedad y que el resto del pueblo no tiene parte alguna en la misma. Moshe sintió una profunda alegría ante esta manifestación de amor y reverencia por la Torá,
porque demostró que habían madurado y se habían hecho merecedores de que se les llame un pueblo. Rashi sobre 29:3. Bendiciones y maldiciones, el monte Gerizim y el monte Eibal. Tan pronto los judíos entraran a la tierra, tendrían que congregarse en 2 montañas para aceptar nuevamente la Torá. Allí se proclamarían 12 mandamientos y el pueblo admitiría en público que a quienes los observan les aguardan bendiciones, en tanto que a quienes los desdeñan sobrevendrán maldiciones. 6 tribus habrían de apostarse sobre una montaña y 6 tribus sobre la otra, con el arca, los Coanim y los ancianos de los levitas apostados en el valle que separa a ambas montañas. Los levitas en el valle pronunciarían a viva voz las bendiciones y maldiciones, en tanto que las tribus en la cumbre de ambas montañas exclamarían: Amén. De aquí que el ingreso en sí a Eretz Israel incluiría un juramento de lealtad, por así decirlo, a la Torá, que constituye la esencia del pueblo judío en tanto nación. Los 12 temas a los que se refieren las bendiciones y maldiciones constituyen actos que los transgresores podrían cometer en secreto. Por ello, la nación proclamaría su aborrecimiento por los pecados que se cometen con sigilo, reconociendo que Dios castigaría a quienes los transgreden. Rashban Orahaim. Por consiguiente, el acto inaugural de la ocupación de Eretz Israel por el pueblo judío sería declarar que no pueden haber contradicciones entre la moralidad que exhibimos en público y aquella que demostramos en privado. Una nación que considera aceptable pecar en privado indefectiblemente verá erosionados sus cimientos morales. Seforno comenta que estos 12 pecados son de la clase que cometen personas poderosas e influyentes, quienes a menudo se sienten impunes ante la ley. Por consiguiente, Moshe quería que el pueblo declarara su rechazo a tales actos, para que las masas no fueran castigadas por la corrupción que abunda entre quienes no conocen frenos sociales. Leví. Como siempre, el número total de tribus es 12, cuando Leví se cuenta como parte de ellas. Menashe y Efraín se combinan como una sola unidad en la tribu de Yosef. Aquí se incluye a Leví, dado que los levitas precisan de bendiciones a la par con todos los demás. Osnaim, la Torá. Proclamarán los levitas. El procedimiento consistía en que los ancianos levitas se orientarían hacia el monte Gerizim y dirían a viva voz: Bendito es el hombre que... Y todos contestarían: Amén. Entonces se darían vuelta hacia el monte Eibal y proclamarían: Maldito es el hombre, según el texto que nos enseña la Torá, y todos contestarían: Amén. Rashi. ¿Quién provoca que yerre un ciego? Esto incluye inducir a error a cualquier persona ciega en cuanto a su ignorancia de la verdad o de la forma en que debe proceder en un momento dado. Dado que este pasaje versa sobre pecados cometidos a hurtadillas, como sostiene Rashbam anteriormente, solo se mencionan casos de incesto, dado que parientes tan cercanos se guardan mutuo afecto y podrían verse tentados a pecar.
especialmente si resultara natural para ellos estar juntos y el pecado pasara desapercibido. La zoofilia se incluye en esta lista para ilustrar que la Torá considera el incesto tan aberrante como aquella. Orá Haim. Quien no respete. La nación aceptó la maldición sobre quien quiera que no respete toda la Torá. Rashi. Rambán explica que todo obliga a cada judío a aceptar la validez de la Torá en forma íntegra, advirtiéndole que no ponga en tela de juicio la relevancia de aunque sea un solo mandamiento. No obstante, esta maldición no recae sobre todo judío que comete un pecado, sino tan solo sobre quien niega que una parte de la Torá es de origen divino o relevante. Rambam cita con énfasis una opinión en el Talmud de Jerusalén, Sotá 7.4, que sostiene que esta maldición se aplica a todo el que puede infundir lealtad a la Torá en los demás, pero no se ocupa de ello, especialmente personas en puestos de autoridad que tienen la influencia suficiente para moldear la conducta de sus congéneres. Incluso alguien que estudia la Torá y es rigurosamente observante, pero se mantiene indiferente ante las faltas de los demás, pese a ser capaz de ayudarles, queda incluido en esta maldición. De ese versículo también podemos inferir la obligación que cada persona tiene de apoyar el estudio de la Torá, cada quien según sus medios. El Hafetz Haim una vez mencionó con verdadero pesar el caso de un hombre rico que daba una donación relativamente modesta, justificándose con el pretexto de que aportaba a numerosas instituciones y personas. Este magnate no se esperaba que el Hafetz Haim le pidiera hacer una contabilidad de sus donativos de beneficencia y sus gastos domésticos. Resulta que en el lapso de un año lo que había gastado en cortinas había sido más del doble de lo que había donado para apoyar la enseñanza de la Torá. Bendición y admonición. Poco antes de morir, Moshe transmitió al pueblo una escalofriante profecía de los horrores que les acaecerían si le daban la espalda a Dios y a la Torá. Esta es la segunda admonición de la Torá. La primera fue pronunciada por Dios en su letanía de castigos. Se expresa en primera persona, pues Dios le estaba diciendo a Israel lo que él haría. Vaikra 26. Esta admonición fue pronunciada por Moshe y se expresa en tercera persona, pues estaba diciendo en sus propias palabras lo que Dios haría a quienes desafiaran su autoridad. Rashi sobre el versículo 23. Según Rambam, la primera admonición se refería a los años que precedieron a la construcción del primer templo y el posterior exilio babilónico, en tanto que ésta se refiere a los últimos años del segundo templo y al exilio actual. Vaikra 26:46. Ora Haim observa que la primera admonición expresada en el plural ilustra casos en que la nación sufrió una caída espiritual a gran escala, en tanto que ésta, que se expresa casi totalmente en el singular, está dirigida a los pecados en tanto individuos, haciendo hincapié en que Dios no tolerará focos de conducta pecaminosa, aunque la nación como un todo no sea partícipe. La verajá, bendición. Antes de proceder a relatar las lamentables consecuencias del pecado,
La Torá nos comunica las bendiciones que la nación recibirá por cumplir los preceptos de Dios. Estas bendiciones son de alcance sumamente amplio e involucran todas las áreas de la vida mundana, asegurando así a la gente que sus logros espirituales depararán incontables beneficios en cada aspecto de su vida. Si la lealtad a los mandamientos es capaz de hacer florecer nuestros negocios y vida familiar, por cierto, puede brindar una dicha espiritual infinita, y te alcanzarán. Dios te prodigará tanta gracia que las bendiciones te alcanzarán, aunque no hagas esfuerzo alguno para conseguirlas. Seforno. Las bendiciones llegarán incluso cuando ello pareciera contradecirse con la lógica y la naturaleza, aun cuando Dios es misericordioso y desea colmar de bendiciones a su pueblo. El tribunal celestial podría protestar que Israel no se merece tamaña bonanza. Moshe ahora asegura a Israel que Dios no permitirá que esto suceda. Nada impedirá que las bendiciones se materialicen. Orá Haim. Si obedeces la voz. Esta voz alude a la Torá y a su estudio, pues todas las bendiciones alcanzarán a Israel sin mediar esfuerzo cuando el pueblo se ocupe principalmente de estudiar Torá y relegue sus ocupaciones a un segundo plano. Seforno. Orá Haim va más allá y comenta que todas las bendiciones mencionadas hasta el versículo 8 vendrán como recompensa por estudiar Torá. Y bendito serás cuando salgas. Saldrás de este mundo tan libre de pecado como cuando llegaste a él. Rashi. Y por 7 caminos. Cuando huye presa del pánico, la gente suele dispersarse y correr hacia todos lados. Rashi. Deshaciéndose de hasta el último vestigio de disciplina militar. La yuxtaposición de este versículo con el siguiente, que habla de graneros repletos de bendición, sugiere que el enemigo, en su desenfrenada huida, dejará tras de sí infinidad de víveres y suministros para que los judíos se hagan de ellos a su antojo. Baal Aturín. Y te bendecirá en la tierra. Dios traerá la bendición de la prosperidad a Eretz Israel para que ni comerciantes ni inversionistas tengan que viajar al extranjero en busca de fortuna. Jaemek Davar. Si salvaguardas. Por primera vez en este versículo menciona la observancia de los preceptos, por lo cual Orá Haim comenta que, si bien las bendiciones precedentes vendrían en recompensa por el estudio de la Torá, las siguientes lo harían en recompensa por cumplir los demás mandamientos. Entonces verán todos los pueblos de la tierra, y te reverenciarán. En un sentido literal, este versículo puede entenderse como una descripción de la reacción natural de las naciones, que sentirán reverencia por un pueblo que recibe en forma tan obvia las bendiciones de Dios, pues esta prosperidad divina rendirá testimonio del nombre que ellos llevan sobre sí. Cada nación tendrá su Dios o conjunto de creencias, pero todas las naciones se darán cuenta de que solo Dios es la fuente de toda fuerza y bendición, incluso de los poderes que atribuyen a sus dioses. De ser así, entonces el pueblo que está más íntimamente relacionado con Dios despertará la reverencia de todos los demás. Rabbeinu Bejayé. En su momento,
La lluvia en abundancia puede resultar una calamidad si cae solo cuando no es necesaria. Por el contrario, incluso una pequeña cantidad de precipitación puede ser una bendición si cae cuando las cosechas lo necesitan. Como cabeza y no como cola. El uso de ambos términos no constituye una redundancia, dado que es perfectamente posible que una nación sea cabeza, es decir, líder de algunas, pero a la vez ser seguidora de otras. Dios promete que si Israel se hace merecedor, será respetado por todos y sometido por nadie. Rambán. La Tojaja. Admonición. Como se señala anteriormente, Rambán relaciona esta admonición con el período del Segundo Templo y el posterior exilio, provocado por las legiones del Imperio Romano. Observa que en su mayor parte estas pavorosas maldiciones giran en torno a los años de decadencia espiritual que llevaron a la destrucción, cuando el pueblo judío padeció invasiones, sometimientos, sitios y todas las demás formas de expoliación y sufrimiento mencionadas en este capítulo. La constante mención de que estos sufrimientos desembocarían en la destrucción y pérdida de Eretz Israel muestra que la principal característica de esta admonición sería la pérdida del hogar nacional y el exilio que le seguiría. Una vez que esto ocurriera, sin embargo, los judíos a veces gozarían de prosperidad y del favor de gobiernos benevolentes, pero el exilio en sí constituye un castigo y los judíos estarían dispersos y vulnerables en muchos países, impotentes ante los caprichos y arrebatos de los líderes y de la población en general. Rambán vincula muchos de estos versículos con sucesos reales, como se explicará en las notas. La voz de Hashem. Para salvaguardar, para realizar. Hay 3 requisitos para que Israel pueda gozar de las bendiciones de Dios. Debe estudiar Torah, evitar transgredir los preceptos restrictivos y realizar los preceptos positivos. Este versículo constituye una alusión a los 3, advirtiendo que si se omite cualquiera de ellos, el castigo será la inevitable consecuencia. La voz alude a la Torá, en tanto que salvaguardar se refiere al cuidado necesario para abstenerse de transgredir los preceptos restrictivos, y realizar se refiere al cumplimiento activo de los preceptos positivos. Orá Haim. Tu cesto de frutos y tu cuenco de amasar. El fruto de tu vientre. Rambam precisa que la bendición de los hijos fue mencionada antes que la prosperidad, pero aquí en la maldición se invierte el orden. De manera similar, en la bendición, la victoria sobre los enemigos precede a la prosperidad, en tanto que aquí se mencionan al revés. Sobre ello explica que los hijos son las posesiones más atesoradas de la persona, en tanto que la seguridad contra ataques y actos de violencia es el objetivo principal de todo gobierno, por lo cual se mencionan antes que la riqueza material en la lista de las bendiciones. No obstante, cuando Dios vuelca su ira sobre su pueblo díscolo, estas bendiciones son las últimas que retira. Hasta que perezcas. El versículo no dice ellos destruirán, más bien pretende decirnos que la gente decaerá y perecerá.
a consecuencia de la calamitosa sucesión de guerras, hambre y enfermedad. Rashi. Polvo y suciedad. La poca lluvia que caiga perjudicará más que lo que beneficiará. No habrá suficiente lluvia para impedir que el polvo y la suciedad sean fustigados por el viento. Esto provocará que el polvo y la suciedad se adhieran a la humedad de las plantas, con lo cual éstas se secarán y pudrirán. Rashi. Como palpa el ciego en la oscuridad. Estarás tan paralizado por el miedo como un ciego en la oscuridad. Durante el día, pese a ser evidente, por lo menos tiene confianza en que la gente lo verá y ayudará. Pero una vez envuelto en tinieblas, sabe que su minusvalía natural se verá exacerbada por su aislamiento. Megilá 24b. Desposarás, construirás, plantarás. La angustia y el dolor no darán tregua. A ciertos soldados se les excusa del campo de batalla porque sería algo terrible para ellos desposar una mujer, construir una casa o plantar un viñedo y luego morir, dejando que otros se aprovechen de los objetos de su anhelo. No obstante, cuando Israel peca en forma tan grave que se pueda cumplir la admonición, esas penosas ocurrencias resultarán comunes. Tus hijos y tus hijas. Los romanos elegían a los jóvenes judíos más apuestos y los mandaban por mar a Roma, para ser esclavos y satisfacer la lujuria de los conquistadores. Y a tu rey. Rambán interpreta esto como una alusión a Agripa II, el último rey judío, criado en Roma y con tutores y amigos romanos. Agripa II era más romano que judío. Cuando se le instaló como rey en Jerusalén, desempeñó un papel tristemente célebre para propiciar el exilio. También es una alusión al primer rey judío que fue a Roma, pero esta vez como cautivo. Esto sucedió cuando estalló una guerra civil en torno a Jerusalén entre dos hermanos de la dinastía Hasmonea, Hircano y Aristóbulo, quienes pugnaban por el trono. Ambos solicitaron la ayuda de los romanos, quienes aceptaron gustosos. Instalaron a Hircano, el más débil de los dos, como rey. Capturaron a Aristóbulo y se lo llevaron sin miramientos a Roma. Esto les ayudó a afianzar permanentemente su presencia en Eretz Israel. Parábola y tema de conversación. Rambán precisa que cuando Aristóbulo fue desfilado por las calles de Roma cargado de cadenas, la población quedó sorprendida que gente de contextura física tan imponente pudiera haber sido derrotada, convirtiéndose ello en tema de conversación. Grillo. La traducción sigue a Rashi, quien sostiene que esta es una subespecie de las langostas mencionadas en el versículo 38. Rambán lo traduce como címbalos que retiñen en manos de los ejércitos enemigos mientras marchan a la batalla. Y te alcanzarán. Así como nada puede impedir que las bendiciones de Dios se cumplan, independientemente de cuán improbable esto parezca, tampoco habrá nada que pueda frenar que las maldiciones se hagan realidad. Por cuanto no serviste. La Torá nuevamente pone énfasis en un contraste. Israel gozó de tiempos felices,
prosperidad y todo lo que podría haber razonablemente deseado, pero no sirvió a Dios. Por ello quedaría subyugado por sus enemigos, atribulado por la humillación, el hambre y las enfermedades. Hatam Sofer interpreta exegéticamente que la ira de Dios se despierta cuando la negativa de Israel de servir a Dios va acompañada de alegría y gozo de corazón. Un pueblo lejano. Vespasiano y su hijo Tito vinieron de la lejana Roma para conquistar Eretz Israel y destruir Jerusalén y el segundo templo. Las atroces condiciones descritas hasta el versículo 57 se dieron durante el sitio de Jerusalén, Rambán. Hasta las personas más delicadas, cordiales y amables se volvieron crueles y egoístas, hasta caer incluso en el canibalismo a consecuencia de las privaciones a las que se enfrentaron durante el sitio. Rashi. Todos los sufrimientos de Egipto, de los cuales te atemorizaste. Cuando los judíos en Egipto vieron las plagas que se abatían sobre los egipcios, temieron que lo mismo les ocurriría a ellos, hasta que Dios les prometió que si obedecían la Torá no tendrían nada que temer. Shemot 15:26. Pero si desobedecen la voluntad de Dios, esas temibles plagas podrían venírseles encima con toda justicia. Rashi. Así también hará regocijar a ellos Hashem. Cuando el versículo habla sobre el bien que Dios obra con Israel, dice que Él se regocija, mas no dice lo mismo ante los sufrimientos de Israel. Dios provoca que el enemigo triunfe y se alegre, pero Él no se regocija con ellos. Rashi. Hasta este punto la admonición habló sobre los padecimientos que sufriría Israel durante el período del Segundo Templo, representando el punto culminante de esa letanía, cuando los judíos serán desarraigados de Eretz Israel y enviados al exilio. Rambán. Y trabajarás, literalmente, servirás o adorarás allí para los dioses de otros. La Torá no pretende decir que los judíos adorarán ídolos, más bien se verán obligados a pagar impuestos a los sacerdotes de otras religiones. Rashi, ónkelos. Tu vida penderá. En el exilio, los judíos no podrán estar seguros de su integridad física por la violencia que los rodeará. En cuanto a su sustento, dependerá de lo que puedan obtener día a día. Rashi. Jamás gozando de la seguridad de que los mercados no quedarán restringidos, ya sea en forma general o mediante limitaciones específicamente impuestas sobre los judíos. Por la mañana dirás, ¿quién podría devolverme la noche anterior? Las condiciones empeorarán cada vez más hasta que la gente incluso preferirá la angustia de ayer al sufrimiento de hoy. Rashi. Mas no habrá comprador. Los cautivos judíos anhelarán que los egipcios los compren como esclavos, pero en vez de esto serán condenados a muerte. Esto sucedió inmediatamente después de que los romanos conquistaron Eretz Israel. Esta desgarradora experiencia en Egipto representa el desenlace final de la admonición, porque de las cosas que más teme un esclavo es verse obligado a regresar a la misma tierra donde había sido sojuzgado.
y de la cual tantos se habían alegrado de huir. Rambán. Moshe está a punto de impartir sus últimas órdenes al pueblo, sobre lo cual versa la Torá en su mayor parte desde aquí hasta el final. Comenzó poniendo en perspectiva los años que Israel deambuló por el desierto. Solo ahora, después de 40 años de sobrevivir en forma milagrosa y con el inicio de una conquista que a todas luces fue obra de Dios, podría el pueblo apreciar a cabalidad la inmensa deuda de gratitud y lealtad que le debe. Como dicen los sabios en Abodá Zará 5b, un alumno no puede entender totalmente a su maestro sino hasta que hayan transcurrido 40 años desde que iniciaron su relación. Ahora se cumplían exactamente 40 años desde que Moshe los había sacado de Egipto, por lo cual les dijo que Dios ahora comenzaría a aumentar sus expectativas en cuanto a la forma en que se comportarían. Ahora leeremos el comentario de Ilaná de Jayé, Árbol de Vida para Shah Kitabó. Nunca mucho, costó poco. El entusiasmo. En este día el Eterno te ordena llevar a cabo estos estatutos y estas leyes. Los guardarás y los cumplirás con todo tu corazón y toda tu alma. Devarim 26:16. Hashem exhorta a Am Israel a cumplir con las misbot día a día, como si fueran nuevas ante sus ojos, como si hoy se nos hubiera ordenado respecto a ellas. Cierto día, Rab Chaim Shmulevitz relató a sus alumnos lo siguiente. Se encontraban 3 amigos comiendo en una mesa. Discutían acerca de las cualidades de los jajamín del tiempo del Talmud. Uno de los jóvenes quedó sumamente asombrado después de escuchar los logros que había alcanzado uno de los rabanim mediante su constancia en el estudio de la Torá. No terminó de comer y corrió directamente al Bet Hamidrash, donde, inspirado por las historias que había escuchado, comenzó a estudiar con mucho empeño y perseverancia. Durante un año entero el joven se rehusó a hablar de cualquier cosa que no fuera Torá. Con el tiempo este muchacho se convirtió en uno de los líderes de su generación. Después de escuchar la ejemplar historia, uno de los alumnos del Rab Shmulevitz preguntó, «En verdad, la historia que relató es asombrosa». Pero el joven que corrió hacia el Bet Midrash olvidó decir Birkat Hamazón, bendición después de la comida. Rab Chaim sonrió ante la pregunta, inclinó la cabeza y le respondió, «Tienes razón. No recitó el Birkat Hamazón en el lugar donde comió, pero si él se hubiera detenido y preparado para estudiar después de esa inspiradora comida, quizá nunca habría regresado al Bet Hamidrash con el mismo ímpetu y entusiasmo. Generalmente comenzamos los proyectos con mucho entusiasmo. Conforme pasa el tiempo, el ardor inicial va enfriándose y, sin percatarnos siquiera, realizamos nuestras obligaciones más por hábito que por devoción. Al igual que el trabajo y el cumplimiento de las misbot nunca terminan. El entusiasmo nunca debe bajar de intensidad. Hay que cumplir cada misbah como lo hicimos la primera vez. Ese entusiasmo es el condimento que da gusto y valor a las misbot que hacemos.
No debemos permitir que nos atrape la telaraña del costumbrismo. No hagamos las cosas mecánicamente, sin ningún tipo de sentimiento, pues esto no es lo que Hashem espera de nosotros. ¿Cómo podemos mantener encendido el ímpetu de la primera vez? He aquí algunas recomendaciones. Cada acto que realicemos en la vida debe de estar acompañado de un propósito. La persona vino a este mundo a cumplir la voluntad del Creador y ésta ha de ser el motor que nos impulse para realizar cualquier acción. Hay gente que utiliza sus aptitudes y recursos para obtener banalidades. Pobre de aquel que se percata del error cuando ya es tarde. Nadie ha logrado llevar sus bienes materiales al otro mundo. Un hombre fue sentenciado a 25 años de trabajos forzados. Sus manos estaban encadenadas a la manija de una gran rueda que estaba fija a una pared. Diariamente tenía que hacer girar la pesada rueda durante varias horas. Frecuentemente se preguntaba cuál sería el propósito de su esfuerzo. Tal vez se trataba de un molino de trigo. Cuando terminó su sentencia, le fueron retirados los grilletes que lo aprisionaban. Lo primero que hizo el hombre fue ir de inmediato al cuarto contiguo para responder a la pregunta que lo atormentó durante tanto tiempo. Para su horror, no había nada allí. El pobre hombre se desmayó amargamente desilusionado. Eso va a sentir quien invirtió su valioso tiempo buscando objetos vacíos. Hay gente que piensa, ¿para qué cumplir con las misbot? Invierto mi tiempo y mi esfuerzo y no veo la ganancia. La cuestión es que, en este mundo, los momentáneos y fugaces frutos del esfuerzo se dan al momento. En cambio, el valioso pago de una misbah se recibe en el mundo venidero. También aquí se goza del placer de cumplir, pero esto es solo el interés. El capital es asignado allá. La incertidumbre respecto a esto puede causar en algunas personas cierta pesadez al cumplir las misbot. Esto es parte del plan divino para que exista el libre albedrío. Cada vez que cumplimos una misbah, estamos incrementando nuestro patrimonio eterno. Es un favor que nos concede Hashem para nuestro bienestar y superación personal. No solo recibimos un pago por la misbah, sino que además recibimos retribución por el esfuerzo invertido en la acción. Un próspero comerciante casaba a una hija. Buscó el corte de la mejor tela para una ocasión tan especial. Una vez que la encontró, preguntó por el sastre más versado en confección y le dieron la dirección de un afamado artesano que era capaz de transformar una madeja de hilo en una vestimenta digna de un rey. Se dirigió a él de inmediato y le mostró la tela. El sastre tomó las medidas, el cliente escogió el modelo, fijaron el precio y acordaron que el traje estaría listo la semana siguiente. Al otro día el sastre trabajó con entusiasmo, sabedor del alto valor de la tela. Procuró aprovechar cada hilo. Después de varios desvelos, el sastre cosió el último botón. Estaba satisfecho. Había creado una prenda digna de un rey. Cansado, se retiró a descansar. Mientras dormía plácidamente, un ratón se introdujo en la habitación y comenzó a roer la suntuosa prenda. Mordió y mordió hasta que quedó convertida en un harapo.
Amaneció y el sastre deseó admirar una vez más su obra maestra, cuando, ¡oh, sorpresa! No podía dar crédito a lo que sus ojos estaban mirando. Pensó que aún dormía y se aplicó un fuerte pellizco, pero éste le confirmó la cruda realidad. Aún no se reponía de su aturdimiento cuando llegó el ansioso cliente. El sastre procuró detallar el esfuerzo invertido en la confección y las largas horas de dedicación. Mas cuando llegó al final de la historia, el rostro del comerciante enrojeció mientras que el sastre intentaba explicarle que no era su culpa y que esperaba que le remunerara el esfuerzo invertido. ¿Qué? Acabas de arruinar una de las mejores telas del mundo y todavía quieres que te pague por ello. Di que no te demando por el grave daño que me causaste. Azotó la puerta tras de sí, profiriendo todo tipo de bendiciones al sastre. Ningún trabajo en este mundo se paga por el esfuerzo invertido. Por ejemplo, dos trabajadores tienen que presentarse a las 7 a.m. en su empleo. Uno vive a la vuelta del negocio y el otro vive a varios kilómetros de distancia. A ambos les pagan lo mismo, pero el que vive lejos no puede reclamar al patrón que él invierte más esfuerzo para llegar a tiempo y que por tanto espera una remuneración mejor que la de su compañero. Aun cuando uno pone cuerpo y alma en el trabajo, si no reditúa alguna utilidad para el contratante, no recibe nada a cambio. Con Hashem funciona diferente. Si ponemos verdaderamente todo nuestro esfuerzo y empeño en el estudio de la Torá y cumplimos con su voluntad, recibiremos recompensa aunque no entendamos lo estudiado. Incluso si por algún percance no conseguimos realizar la misbah, solo por el hecho de tomar la determinación de cumplirla, aunque ni siquiera la hayamos comenzado, recordemos que Hashem conoce perfectamente la intención de la persona. Recibiremos un pago, como si la hubiésemos hecho con todos sus detalles. El Mesilat Yesharim dice: la agilidad y los movimientos externos despiertan al sentimiento. Puede suceder que uno no sienta ganas o interés de cumplir cierta misbah, pero si por fuera somos diligentes en hacerla, con el tiempo se despertará esa chispa en nuestro interior y la misbah adquirirá un valor especial. Todos y cada uno de los días de nuestra vida debemos esforzarnos para elevar nuestro cumplimiento. No debemos abandonar nuestros intentos cuando todavía somos capaces de realizar un esfuerzo más. Nada termina hasta el momento en que uno deja de intentar. Nunca digas, ya hice demasiado. El trabajo en este mundo termina hasta que el Creador lo decide. Mientras tanto, da siempre lo mejor de ti. Intenta hacer más de lo que esté dentro de tus posibilidades. Mientras más altas sean tus metas, mayor será su alcance. No debes sentarte a esperar que todo suceda milagrosamente. No puedes sentarte en el asiento del acompañante y pretender que Hashem conduzca durante todo el trayecto. Tu deber es sentarte en el asiento del conductor, manejar tu vida con seguridad y confianza. Lo único que Hashem pide de nosotros es que procuremos aplicar la misma energía, el mismo sacrificio, la misma generosidad, el mismo amor y la misma concentración al cumplimiento de las misbot, tal como lo hacemos para las cosas mundanas.
Las actitudes determinan las altitudes que alcanzaremos. Un buen juez juzga a su semejante de la misma forma en que se juzga a sí mismo. En este día Moshe encomendó al pueblo. Devarim 27:11. Moshe ordenó que el día que los Yehudim ingresaran a la tierra de Israel, escucharán una serie de bendiciones y maldiciones. Las 12 tribus debían ratificar la aceptación de las leyes del Todopoderoso. Ubicándose 6 tribus sobre el monte Gerizim, representando las bendiciones, y las otras 6 debían ascender al monte Ebal, representando las maldiciones. Los Leviín se ubicarían entre los 2 montes y procederían a advertir a quienes cometieran pecados, como los de idolatría, faltar al respeto a los padres, desplazar los límites de separación con el vecino, poner obstáculos al ciego, no actuar con justicia con el extranjero, el huérfano o la viuda, mantener ciertas relaciones prohibidas, herir traicioneramente al prójimo, recibir soborno, no cumplir con los mandamientos de la Torá. Ante cada advertencia el pueblo debía responder amén. Luego procederían a bendecir por seguir los caminos del Eterno. Una de las reprimendas dice: maldito el que golpea a su compañero en secreto. Y todo el pueblo responderá amén. ¿A qué se refiere esta maldición? El versículo habla respecto a decir maledicencia, lashon hará, del prójimo. El pecado de lashon hará es cuando alguien habla, comenta la forma de ser de otra persona, sobre sus cualidades o sobre sus antepasados, en forma despectiva. Aunque los hechos sean verdaderos, la intención es demostrar alguna conducta o cualidad negativa de tal persona, sin ningún fin positivo. Es diferente cuando se pregunta sobre alguien sin intención de desacreditarlo. Por ejemplo, si se hace con la intención de formalizar una relación comercial o para formar una pareja, no se considera lashon hará. La diferencia reside en el objetivo del relato o de la averiguación. Si es para evitar problemas, puede hacerse; de lo contrario, no. Rav Moshe Feinstein se encontraba atendiendo a una persona que se hospedaba en su casa. Desayunó y comió con él. Al final, cuando sirvieron el café, había en la mesa 2 cartones de leche, de 2 marcas diferentes. Tomó el Rab uno de los cartones para agregar leche a su café, pero cuando lo alzó, volvió a ponerlo en su lugar. Tomó entonces el otro cartón y agregó leche a su café, y volvió a dejarlo sobre la mesa. Eso quería decir que la leche de esa marca no era tan kasher como la otra, por lo cual decidió contar el hecho a esos que se cuidan de tomar la mejor leche kasher. La noticia voló de boca en boca. A partir de entonces nadie compró la leche de esa marca. Los almacenes y hasta los supermercados dejaron de comprarla, lo que provocó casi la quiebra del fabricante. Al averiguar lo que había pasado, el fabricante llamó a Rav Moshe Feinstein. Rav, ¿la leche que yo hago no es kasher? ¿Hay algún problema del que no me haya enterado? El Rav, sorprendido, le dijo: que yo sepa, no pasa nada. Yo mismo la tomo todos los días. Si quieres, ven y la verás en mi refrigerador. Pero la gente dice que usted tomó mi cartón y lo dejó. ¿Qué pasó?
En ese momento el Rab comprendió y rió. Lo que pasó, le dijo el Rab, es que cuando quise servirme de tu leche, al alzar el cartón me di cuenta de que ya estaba vacío. Por eso tomé el otro que tenía en la mesa. Como podemos ver, el Lashon Hará genera desastres, perjuicios, divisiones, peleas por doquier. ¿Cuánto debemos de cuidarnos antes de hablar, decir, comentar un hecho, saber las consecuencias que puede provocar? Aquel que vigila su boca cuida su alma. El que abre ampliamente sus labios, esa es su ruina. El que vigila que su boca no se abra antes de obtener el conocimiento del corazón, cuida su alma. Es decir, debemos tener absoluto control sobre todo lo que hablamos. Quien cuida su boca para no hablar cosas indebidas, cuida su alma de sufrimientos, porque muchas veces la palabra es la razón de muchos males. La única manera de salvarnos es quedándonos callados. Seamos más cuidadosos, más positivos, estudiemos las leyes de la Lashon Hará, sepamos cuándo podemos y cuándo no podemos hablar. Del fruto de la boca de un hombre comerá el bien. Gracias a la recompensa del estudio de la Torá, que es emitido por la boca, el hombre disfrutará el bien en este mundo comiendo el fruto, pero el pago principal es guardado para el mundo venidero. Aquel que habla con buenos modales y procura cumplir su palabra, comerá el bien. Es decir, será confiable y fiel. Si nos cuidamos de usar la boca para cosas positivas, veremos solo cosas buenas y puras en nuestra vida, pues de esa misma boca salen los ruegos a Hashem, y todos queremos ser escuchados y aceptados en estos días tan importantes. Cuando la persona es chica, aprende a hablar. Cuando crece, aprende a callar. Y esa es la gran desventaja que tiene. Aprende a hablar antes de aprender a callar. Ahora leeremos la parte de los escritos de Parashá Kitavó, Teilín 45, 13 al 16. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda mujer honorable, princesa, mora en el interior. Brocada en oro es su vestimenta. Con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella. Sus compañeras serán traídas a ti. Serán traídas con alegría y gozo. Entrarán en el palacio del rey. Ahora leeremos la Guemará, Tratado Beitzá 25a. Dijo Ame Bar Abba: la orden de desollar y separar los miembros del animal se dio con respecto al sacrificio de ascensión, pero es aplicable también a los carniceros. De aquí enseña la Torá una norma: no se puede comer carne antes de desollar y descuartizar al animal. ¿Qué nos quiso enseñar con esto? Nos quiso enseñar una norma de buena conducta. Así lo enseña una baraíta. No se deberá comer ajos y cebollas por la cabeza, sino desde el lado de las hojas. Y si lo hace, se le llama hambriento. Igualmente, no debe uno beber un vaso de un tirón, y si lo hace, se le llama tragón. Enseñaron nuestros sabios: el que bebe un vaso de una vez, se le llama tragón. En dos es lo correcto.
En 3 es un insolente. Dijo Amé Bar Abba: la urginea planta, rompe los pies a los malvados. Las plantaciones cortan los pies de los carniceros y de los que se acuestan con menstruantes. El altramuz le corta los pies a los enemigos de Israel, tal como versa en Jueces 16. Y volvieron los hijos de Israel a hacer el mal a ojos del Eterno, y sirvieron al Baal, a Ashtarot, a los dioses de Aram, a los dioses de Sidón, Tiro, a los dioses de Moab, a los dioses de Amón, y a los dioses de los filisteos, y abandonaron al Eterno y no lo sirvieron a él. ¿Qué nos viene a enseñar las palabras y no lo sirvieron a él? Dijo Rabí Elazar, dijo el santo bendito él, ni siquiera lo que el altramuz, que requiere ser sumergido 7 veces y después es comido como postre en la comida, hicieron mis hijos. Son déspotas. Se estudió en la escuela de Rabí Yishmael en Devarim 33:2, de su diestra una ley de fuego para ellos. Dijo el santo bendito él, son ellos merecedores de que se les dé una ley de fuego. Hay quien explica, la ley de estos es fuego, pues si no se les hubiese entregado la Torá a Israel, ninguna nación ni ninguna lengua se podría enfrentar a ellos. Esto fue lo que dijo Rabbi Shimon ben Lakish. Hay 3 osados, Israel entre los demás pueblos, el perro entre los demás animales y el gallo entre las demás aves. Hay quien agrega, y el chivo entre los animales pequeños. Hay quien agrega la alcaparra entre las plantas. Ahora leeremos la parte del Zohar Akadosh relacionado con Parashá Ki Tavo. Zohar Emor 98b. Está escrito en Vaikra 23:24. En el mes séptimo, el 1 del mes, Rabbi Yitzhak comenzó su disertación así. Teilín 81:4. Toquen en el primero del mes el shofar, el mismo día de nuestra festividad. Bienaventurado sea Israel, porque el santo bendito él los acercó a ellos más que a cualquier otra nación del mundo, y los escogió a ellos. Desde muy lejos los acercó a él. A eso se refiere el versículo en Yeshaya 24:2. Y dijo Yehoshua a todo el pueblo: así dijo el Eterno, Dios de Israel: en el otro lado del río habitaron vuestros antepasados desde siempre, para demostrar que desde un lugar lejano los quiso y los trajo hacia él. También está escrito: y tomé a vuestro padre a Abraham del otro lado del río. Estos versículos deben ser bien analizados. ¿Acaso no conocía este dato todo Israel, y más aún Yehoshua? Toda la Torá es esotérica y reveladora, como el nombre sagrado es esotérico y revelado, como el tetragrama que se escribe de una forma y se lee de otra, porque toda la Torá representa el nombre sagrado, y por eso es oculta y revelada. Si tanto Israel y Yehoshua sabían esto, ¿por qué está escrito así dijo el Eterno? Seguro que el secreto de esto es que el santo bendito él hizo algo muy bueno por Israel al escoger a los patriarcas
y los convirtió en el vehículo supremo y sagrado en su honor, y los sacó del río supremo, deseado y sagrado, que es la luz de todas las luces, para glorificarse con ellos. Por eso está escrito, así dijo el Eterno, Dios de Israel. En el otro lado del río habitaron vuestros antepasados desde siempre. El río, aquel río conocido y reconocido desde siempre. ¿Qué quiere decir aquí esto? Deseaba mostrar la sabiduría que estaba al otro lado del río, desde siempre, pues ese río se llama siempre. Por eso está dicho, en el otro lado del río habitaron vuestros antepasados desde siempre, para mostrar la bondad y la verdad que prodigó el santo bendito él a Israel. Y tomé a vuestro padre, a Abraham, del otro lado del río, que nos enseña que Abraham no se apegó al mismo río como Yitzhak, que se apegó a su lado para fortalecerse. Ven y observa, este río, aunque no representa al atributo de justicia, la justicia sale de su lado y los juicios se fortalecen en él. Y cuando Yitzhak se fortalece desde allí en sus juicios, entonces los seres superiores y los inferiores se reúnen para el juicio y así se repara el trono de la justicia. Y el Rey Sagrado se sienta en el trono de la justicia y juzga al mundo. Entonces, toquen en el primero del mes el shofar, el mismo día de nuestra festividad. Bienaventurado Israel que saben apartar el trono de la justicia y colocan en su lugar el trono de la misericordia. ¿Con qué logran hacerlo? Con el shofar. Ahora leeremos la alajá. Rambam, Leyes sobre las bendiciones, capítulo 4. No se puede bendecir sobre ningún alimento sólido, sea cual sea, ni sobre ningún líquido, sea cual sea, a menos que lo tenga delante. Si bendijo y después se lo trajeron ante su presencia, deberá volver a bendecir. Si tomó y se le cayó de las manos y se quemó, o se lo llevó el río, deberá coger otro y volverá a bendecir sobre ese, aunque se trate de la misma especie. Deberá recitar después, bendito sea su célebre y glorioso reinado eternamente, por la primera bendición, para no sacar de la boca el nombre de Dios en balde. Uno puede estar dentro de un lago, bendecir por el agua y beber, a pesar que el agua que tenía delante en el momento de la bendición no es la misma agua que bebió, pues esta era su intención desde un principio. Los alimentos que llegan en medio de la comida y pertenecen a la misma no requieren bendición ni al principio ni al final, sino solamente la bendición Hamotzi al principio y Birkat Hamazon al final, que eximen todo lo demás, pues todo es secundario en esta comida. Las cosas que no suelen pertenecer a dicha comida, pero que fueron traídas en medio de la misma, requieren la bendición primera, pero no la final. Los alimentos que llegan después de la comida, ya sea que pertenezcan a ella o no, requieren bendición al principio y al final. En los días de Shabbat y Yom Tov, y en el banquete que se hace después de una sangría y cuando sale del baño y otras cosas similares, donde se suele fijar la comida acompañada de una copa de vino,
Si bebió vino antes de la comida, se exime el vino que bebe después de comer, antes de bendecir Birkat Hamazón. Sin embargo, en los demás días debe bendecir de nuevo al principio por el vino que bebe, después de la comida. Si les viene vino en medio de la comida, cada cual bendecirá para sí mismo, ya que las bocas están ocupadas y no pueden contestar amén. Y no se exime al vino que sucede a la comida. Ahora leeremos la parte moral. Sefer HaHasidim, capítulo 228-229. Lo que está escrito en Baikra 5:10, y se le perdona. Después de ofrendar un sacrificio por jurar en falso en un testimonio premeditadamente y por el juramento de un depósito o el sacrificio de culpa de aquel que mantuvo relaciones con una sierva semi-liberada, es cuando demuestra su arrepentimiento. Por pecados inconscientes hay que ofrendar un sacrificio, y si no lo ofrendan, serán castigados por ello, a pesar de que no era esa su intención. Si un rey de carne y hueso decreta la prohibición de cambiar dinero, y uno que no lo sabía cambia dinero, y el rey lo escucha, ¿podrá excusarse diciendo no lo sabía? ¿Lo va a aceptar el rey o le va a perdonar? También ahora en esto es así delante del Rey de Reyes, el Santo bendito él. No se le podrá decir al ángel que fue un error. Si una persona ayuna en Shabbat por un mal sueño y el día siguiente coincide con Rosh Hodesh o Hol HaMoed o Purim o Hanukkah, no ayunará en estos días, sino que esperará a ayunar otro día como pago por haberlo hecho en Shabbat. Sin embargo, si ayunó en el primer día de Yom Tov por un mal sueño o en el último día de Yom Tov, ayunará como pago al día siguiente. Quien ayuna en Shabbat por un mal sueño no agregará anenu, porque no puede decir el día de nuestro ayuno, ni estamos inmersos en una gran desgracia. Esto no se puede decir en Shabbat. Cuando recae en viernes un ayuno donde se lee Baijal, es bueno ir, no ir, aún de día al Beit HaKnesset, y comer siendo aún de día. Por eso sería preferible no tardar y no acabarlo. ¿Sería preferible ir tarde y acabarlo? Ahora leeremos la Haftará de Parashá Kitabo, Yeshayahu 60, 1 al 22. Levántate, alumbra, pues ha llegado tu luz, y la gloria del Eterno ha brillado en ti. Pues he aquí que la oscuridad podría cubrir a la tierra y una densa nube a las naciones. Pero sobre ti brillará el Eterno, y su gloria será vista en ti. Las naciones marcharán a tu luz, y los reyes al resplandor de tu brillo. Alza tus ojos a tu alrededor y mira, todos se han congregado, tus hijos han venido a ti. Desde lejos van llegando, y tus hijas serán criadas a su lado. Entonces verás irradiarás, y tu corazón se anonadará y ensanchará, pues la opulencia del oeste se volverá hacia ti. La riqueza de las naciones vendrá a ti. Una abundancia de camellos te rodeará, camellos jóvenes de Midian
y ephá. Todos llegarán de Sheva, portando oro e incienso, proclamando la alabanza del Eterno. Todos los rebaños de Kedar serán reunidos hacia ti. Los carneros de Nebayot te servirán. Serán aceptados con beneplácito sobre mi altar, y yo daré esplendor a la morada de mi gloria. ¿Quién son esos que vuelan como nube, como palomos a sus ventanales? Pues las islas pondrán su esperanza en mí, así como los barcos de Tarshish, como al principio, a fin de traer desde lejos a tus hijos junto con su oro y su plata, en aras del nombre del Eterno tu Dios y del Santo de Israel, pues Él te habrá glorificado. Los extranjeros reconstruirán tus murallas y sus reyes te servirán, pues en mi furor te golpeé, pero en mi benevolencia me apiadé de ti. Tus portones estarán abiertos continuamente, no se cerrarán ni de día ni de noche, a fin de traer a ti las riquezas de las naciones y a sus reyes bajo escolta. Pues la nación o el reino que no te sirva perecerá, y esas naciones serán totalmente destruidas. La gloria del Lebanón vendrá a ti, el ciprés, el abeto y el boje juntos, a fin de dar esplendor a la sede de mi santuario, y yo glorificaré la sede de mis pies. Los hijos de los que te oprimían irán a ti en actitud sumisa, y se postrarán ante las plantas de tus pies los que te menospreciaban, y te llamarán ciudad del Eterno, Zión del Santo de Israel. Y en vez de ser abandonada y detestada, sin peregrinos, haré de ti un orgullo eterno, el gozo de las generaciones. Mamarás la leche de las naciones, y te amamantarás del pecho de los reyes. Entonces sabrás que yo soy el Eterno, tu Salvador y Redentor, el poderoso de Jacob. En lugar de cobre llevaré oro, y en lugar de hierro llevaré plata, y en lugar de leña cobre, y en lugar de piedras hierro, y sustituirá a los funcionarios la paz. Y los cobradores repartirán limosnas. No se oirá más hablar de violencia en tu tierra, ni de robo, ni de destrucción en tus fronteras. En tus murallas será proclamada la salvación, y en tus portones alabanza. Ya no será más el sol la luz del día, y el resplandor de la luna no será el que te ilumine, sino que el Eterno será por luz para siempre, y por gloria el Todopoderoso. Nunca más se pondrá tu sol, y tu luna no se recogerá más, porque el Eterno será para ti por luz eterna, y finalizarán los días de tu duelo. Tu pueblo, todos son justos, heredarán la tierra para siempre, el retoño de mis plantaciones, la obra de mis manos para gloria. El pequeño se multiplicará 1000 veces, y el joven se convertirá en una gran nación. Yo soy el Eterno, en su momento lo haré con rapidez. Amigos, hasta aquí la lectura de esta parashá. El Boreolán mande Parnasá Tová a sus mesas, tanto espiritual como materialmente, que siempre la luz de la Torá ilumine sus rostros
y que el Boreolán nos permita una vez más estudiar su preciosa Torá. Hasta la próxima.